Claro, es eso. Entonces, lo que un migrante que viene a la Argentina paga en IVA, o un turista paga en IVA, en realidad no lo debiera pagar. Y ya solamente eso, que imagínate que lo pagan todo, desde el boleto del colectivo hasta lo que compra, hasta el hotel, hasta todo, y ahí justifica cualquier programa, cualquier gasto que hagas en programas para traerlos, porque en definitiva ellos mismos, con eso que no reclaman, por decirlo de alguna manera, de IVA o que gastan de IVA, ya lo estarían pagando. Eso por un lado. También aplica a los migrantes que vienen, por ejemplo, a estudiar, te dicen, no, porque vienen a estudiar gratis. Pues decís, a ver, paga alquiler, paga esto, paga aquello. O sea, en el circuito económico, cuando pones esas variables, es más lo que pagan, que no debieran pagar, que lo que consumen. Esto por un lado. Y por otro Yo, lado, yo le acerco porque esto lo charlé con un compañero de trabajo y me dice, van a devolverle dólares a la gente de afuera cuando nosotros no nos dejan comprar. Que en realidad, o sea, eh, olvídate, no, no le devuelven dólares a nadie, olvídate, ¿y qué le van a dar pesos? obvio. Y que al país donde ellos vayan no le va a servir los pesos. Lo que pasa es que la idea del programa es acreditárselo en Aerolíneas Argentinas, en la compra del pasaje. Buenísimo. Sí, hicimos la cuenta, acá hicimos la cuenta, ¿sí? Eh, entre lo que se gasta, porque aparte se le pide todavía no se lanzó, lo estamos armando, pero para que vos te des una idea, se le pide un tiempo mínimo de estadía de hotel, o sea, un Ajá. gasto mínimo. Si haces la cuenta de cuántos dólares deja y cuánto vos le estás devolviendo con este programa, es como si estuviesen entrando dólares a 34 pesos el dólar. Buenísimo. Sí. Bueno, o sea, no existe. Sí, re justificado. Record. Igual con mi compañero lo que hablaba, lo que yo le decía, yo no sabía esta parte que usted me cuenta, pero yo decía, a mí me dejan comprar $200 por mes, que yo no los puedo comprar, sí que es lo mismo, ¿no? Era medio que él me diga, a mí no me dejan comprar dólares, yo sé que él está casi en la misma situación que yo, así que tampoco puedes comprar ni 100, no te alcanza, ¿para qué? No te preocupes por eso por ahora. No me dejan exportar carne. Vos decís, ¿cuántas vacas tenés? No, ninguna. Sí, tal cual, todas esas discusiones que ¿Tenés, tenés campo? No, tampoco tengo campo. sí, me quieren sacar a San Vicente. ¿Cuál era la empresa que querían? Vicentín. Vicentín, me quieren sacar Vicentín. Estamos a Vicentín miles somos de todos. kilómetros. Claro, mira, yo Vicentín somos. laburé, El campo somos todos, eso también, ¿no? sí, en Vicentín te lo puedo decir porque lo viví hace 30 años, sí, 25, 27 años. Yo cuando todavía no tenía ni noción de que iba a ser abogado, estudiaba ingeniería textil en la tecnológica y laburé en toda la industria textil, del algodón en todas las ramas. Trabajé en tejeduría, en hacer ropa, en coser, en tejer la tela, en teñir la tela, en hacer el hilo. En todas las máquinas trabajé. Pero también me fui al Chaco, una desmotadora, es decir, a las máquinas donde se separa la El fibra, algodón. claro, la fibra de algodón. Eh, Vicentín era el pirata más grande del norte. Al pequeño productor lo sacudía de una manera. Pero esto como. Vicentín en el Chaco está en todos lados, en todos los Sí, pueblitos que no conocemos ni los nombres. pero aparte era ponerle que siempre, en aquellos años, después todo se tergiversó, pero ponerle que por 20 años en la Argentina o en el mundo el precio del kilo de fibra de algodón, más allá de las calidades que puede variar, pero rondaba $1, ¿no? Era siempre ahí, un 98 centavos, $1.02, o sea, estaba siempre ahí. Vicentín eran de los tipos que venían, o sea, no sus corredores, ¿no? Te decían, te compro la producción. Sí, bueno, ¿cuánto? ¿$1? No, 70 centavos, ya.
sea, a ese nivel de si tenías una necesidad, te arruinaban. Pero bueno, ahora todos somos Vicentín, lo cual está bueno. Yo de eso no me quejo. Lo que quiero es que me den mi parte de Vicentín, pero ahí no me la dan. Sí. Conozco el tema del Chaco porque yo soy del Chaco y mi familia es productora de algodón, o era, ahora se dedica a otra cosa. Ay, cómo habrán sufrido, pobres. Sí, era tal cual como usted lo dice y siempre salía el tema de, eso no, tenían una planta ahí donde se vendía, la única planta donde se podía vender algodón, si no había que hacer unos 300 kilómetros para que le den unos centavos más y ya no servía. El precio se te iba a la mierda. ¿Te acordás en qué pueblito de Chaco, ciudad de Chaco? Machagay, Plaza, Saespeña, toda esa zona. Mirá, yo estuve en Plaza. Ah, en Plaza estuvo, qué lindo. Sí, tengo gente. Sí. Hay un montón. Bueno, seguramente estuve en la desmotadora la desmotadora donde hundía tu familia, pobre. Sí, un galpón gigante ahí. Sí, debe ser. Igual pero sí se quejaban de eso. Después quebraron todos, viste, todos fraguaron quiebras y bueno, nada, la joda de este país. Tal cual. Bueno, sigue llegando gente, vamos todavía, 18. Buenas, profe. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marce. Muy bien, profe. Sí, todo tranqui. Acá en la oficina todavía. ¿Cómo lo trata el nuevo puesto? ¿Cómo lo trata? Bien. Por ahora no me corrieron. No creo que tarde mucho, pero... Todavía no se dieron cuenta. Todavía no se dieron cuenta. Pasa. A todos nos pasa eso, ¿eh? Sí. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien. Los demás, cuéntense algo. Ahí nos quedan 5 minutos, así después arrancamos. ¿Cómo vivió las PASO, profe? Extraño. Raro. En el piso 22, ¿se podrá conseguir algún viaje para los egresados de la UTN? Somos poquitos. Miren que lo llevamos de coordinador, ayude. Tengo que visitar más el piso 22 porque casi no me conocen, pero bueno, vemos, de acá que terminen, vemos si ya hice amigos en otros lados. Ahora para zafar nos bocha todo, ¿no? Así ninguno... No. Pasamos todos juntos. Es muy difícil que desaprueben, chicos. La verdad que mi idea es que aprueben todos y no... Es muy difícil, así que tranqui con el estrés. Y mientras van llegando los demás les voy contando un poquito cómo va a ser la modalidad del examen. Les dije, van a entrar de a grupos, va a ser como una charla alrededor de una mesa de café. Ok. ¿Sí? Y en la medida que vayan hablando y yo vea que tienen los conceptos que van necesitando para aprobar, los voy sacando del grupo. Los voy sacando, o sea... Usted va generando la rotación. Claro. Y okay. por ahí alguno queda, ¿sí? O sea, no es que terminé con ese grupo y el que quedó no aprueba. El que queda se suma al grupo que sigue. ¿Está? Y sigue la charla. Esta va a ser la modalidad. Bien. Como para que cada uno vaya encontrando algún lugar donde meter bocadillos y entender. Y si por lo que fuese veo que no llegó a entender la estructura de lo que quisimos, ¿no? En realidad, si leen y ven las clases, no debieran no aprobar. ¿Verdad? O sea, con la lectura mínima debieran aprobar, con los videos debieran aprobar. Si hay alguno que no pudo ver nada, ni leer nada, y tampoco tiene noción de nada, bueno, listo. Miremos al recuperatorio y le pediré en particular que quiero que
que estudie sí o sí, que me lo dé como una clase. Ok. Ya arrancamos, ¿eh? Como estoy haciendo bueno, les cuento todo. A mí cuando me ofrecen esta cátedra, fue bastante tiempo, ponele, fue un mes antes de que ustedes arrancaran las clases. Pero después en el medio, como no hubo comunicación, yo pensé que no me la iban a dar. Y una semana antes de arrancar, es que me dicen, empezás tal día. Ah, sí, es tuya, toma. Arreglala. Sí, con lo cual no pude hacer la planificación, el programa, toda la pelota. Me dieron unos contenidos mínimos, con eso medio lo armé, pero después arrancando, ay, pobre G, después cuando arranqué me di cuenta que no podía arrancar desde donde se me pedía, no puedo arrancar con un contrato internacional de transporte si todos no estamos medio parejos en qué es un contrato. Así que yo no creo que vaya a poder desarrollar todo, ni por casualidad. O sea, no. Igual, ni aunque hubiese arrancado de otro lado, ¿eh? O sea, de derecho aduanero es una materia que se da un año entero en una facultad. Difícilmente le puedo dar a ustedes derecho aduanero en 2 clases. No hay manera. Así que bueno, hacen un poquito de conejillo de indias. Vamos a tratar de que tengan una noción de todo, pero fundamentalmente de la estructura de las cosas para entender de qué se trata y en todo caso, que al día de mañana tengan una duda específica, ya sepan más o menos a dónde ir a buscar. Esta es mi idea. Ok, profe. Igual se supone que el laburo de legislación, la empresa tiene que tener un abogado en la empresa para esto, ¿no? Ustedes tienen que tener una noción mínima como para decir, bueno, esto es esta parte, esto es esta otra. Sí, y algún despachante también, Ujú, si fuera el sí, caso. sí, claro, si hacen comercio internacional, transporte internacional también. Pero si es por los contenidos mínimos que me pasaron, tendrían que enseñarles también transporte aéreo, transporte naval, o sea, ya nos vamos a cualquier parte. El parcial va a ser el 29, como les había dicho, así que mi idea hoy es, y ya arrancamos, es que vean 4. Les busqué el tema de los videitos porque me parece que yo puedo explicar exactamente lo mismo, con mejores palabras y qué sé yo qué, pero el tema de que lo tengan en videos que puedan ir a buscar en cualquier momento y volver a ver, me parece que estaba bueno para darla, para que se lo guarden como material de apoyo y para que se lo guarden como material de estudio. Así que es por eso el tema de los videitos. Y después ya después del primer trimestre, perdón, del primer parcial, empezamos ya con lo específico propiamente de lo que tiene que ver con eh, los contratos con la normativa de transporte, los requisitos para el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también un poquito de legislación laboral. Eso en la segunda mitad del cuatrimestre. Ahora terminaría esto con estos 4 contratos que vamos a ver hoy. Vamos a llegar hasta el contrato de transporte, pero solamente por cómo está definido en el código. Vamos a ver el contrato, ya voy abriendo, contrato yo les puse el de compraventa, el de servicio, el de depósito y el de transporte, como para que tengan una noción de las cosas que en definitiva puede ser que se dediquen, ¿no? Y el de distribución creo que también se los puse. Esperen un cachito. Y ya arrancamos con la clase.
Una cosa que no les dije, para que tengan en cuenta, es que en la página donde están estos videos, yo sé cuando se los al Classroom, se los puse con dos vínculos. Uno que es en YouTube y otro en aprenderderecho.org. El de aprenderderecho.org, si ven el video desde ahí, se van a encontrar con que tienen abajo la explicación, los artículos que cita y toda la pelota. Simplemente como un refuerzo. Bueno, ¿arrancamos? Ok, perfecto. Bien, bien. Un segundo. Bueno. A ver, de vuelta. Pero ahí está. Ahí lo cargo. Díganme si aparece. Ahí está, profe. Perfecto. Sí. Denme un segundito. Que cierro acá. ¿Y la modalidad les quedó cómoda esto de que vaya parando el video y les vaya explicando arriba? ¿O prefieren? Sí, profe. Sí, perfecto. Un segundo que justo la coordinadora. Bueno, arrancamos. Juan. Hola, bienvenidos a una nueva clase virtuales. Solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de contratos y vas a tener acceso completo y absolutamente gratis a todo el contenido. Y en esta clase vamos a estudiar el contrato de compra-venta. El contrato de compraventa está previsto en el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, y este artículo establece que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. En esta clase vamos a tratar de desmenuzar este artículo a fin de que puedan comprender cuáles son las características especiales y particulares de este contrato y qué se requiere para que este contrato se configure. Es decir, qué se requiere para que se configure un contrato de compraventa y no cualquier otro tipo de contrato. Con respecto a la evolución histórica de este tipo de contrato, hay que decir que es uno de los contratos más antiguos que existen, uno de los primeros contratos que surgieron, porque desde que se crea la moneda, la compraventa pasa a sustituir al trueque como base esencial del comercio entre los hombres. Es decir, antes de que existiera la moneda, las personas comerciaban, pero lo hacían intercambiando una cosa por otra cosa. Ahora bien, cuando surge la moneda, también aparece el contrato de compraventa, porque ya las personas dejan de intercambiar una cosa por otra cosa y pasan a intercambiar sumas de dinero por cosas. Y esta definición que leíamos recién en el artículo 1123
coincide con la definición que aporta el derecho romano, donde la compraventa era también el compromiso de transferir la propiedad de una cosa contra el compromiso de la otra de entregar el precio de esa cosa en dinero. Y a partir de allí, la mayoría de las legislaciones han seguido fielmente este sistema romano, que lo vemos plasmado en nuestro código en el artículo que leíamos recién. De este artículo se van a desprender los siguientes caracteres. En primer lugar, la compraventa es bilateral. Perdón, una cosita. Yo no estoy viendo si alguien quiere sumarse. Si ustedes lo llegan a ver, me avisan, así paro y lo sumo. Supongo que saldrá un cartelito, pero por las dudas que esté pasando y no me dé cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, de lo que dijo hasta acá, en el escrito donde tienen las clases, donde les fui poniendo cada articulito, ahí tienen, en la última parte, contratos en particular, la compra-venta que está en el artículo 1123, qué es una cosa está en el 1129, qué es el precio está en la 1133. O sea, las partes más salientes de lo que va nombrando, yo ya se los puse como para que los tengan ahí en ese pequeño resumen. Y para que ustedes tengan una idea, hay algunas civilizaciones que apareció 1000 años antes del nacimiento de Cristo, otras 700 años antes de Cristo y otras 400, 200 años antes de Cristo. O sea, pareciera que la permuta o que la moneda estuvo desde siempre, y la realidad es que está hace entre 2000 y 3000 años, que a nosotros nos parece una bocha, pero en términos de la humanidad no es tanto, ¿sí? O sea, hubo, mejor dicho, no que el verbo hubieron no existe, hubo periodos de la humanidad donde todo era permuta. No existía otra cosa que no fuese la permuta. Yo te doy la mitad de lo que cacé, vos me das la mitad de las frutas que juntaste, ¿sí? Yo te doy esta arma que sé construir con mis manos y vos me das ese mueble que sabes construir con tus manos. Esta fue la nota característica de la mayor parte de la historia de la humanidad. O sea, hay 5.000, 6.000, 8.000 años de esto que les estoy contando. Con la creación de la moneda vino a simplificarse todo lo que tiene que ver con las transacciones, ¿no? Con el intercambio de bienes. ¿Sigo? Sí, profe. Es bilateral porque implica obligaciones para ambas partes. Fíjense, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Por ejemplo, si yo voy al kiosco de la esquina de mi casa y celebro un contrato de compraventa por un alfajor, yo me obligo a pagar un precio en dinero y el kiosquero se obliga a transferir la propiedad de ese alfajor. Además, es consensual. ¿A qué se refiere con que es consensual? Que tienen que estar de acuerdo. Que están ambas partes de acuerdo. Ahí está. ¿Que no hace falta que esté escrito? No, que no hace falta que esté escrito, lo vas a ver ahora más adelante. Que no pueden obligar a la otra persona. No, que no Es pueden- con consentimiento. que es con consentimiento. Eso. Cuando vos decís que no puedo obligar a la otra persona, ahí yo puedo decirte sí y no. Si te estás refiriendo a que no pueden obligar a un tercero, no se trata de este título. O sea, si vos lo que estás diciendo es que se hace entre dos personas sin que una obligue a la otra, sí, está correcto lo que me decís. Tienen que ver con eso, con uno de los elementos del acto jurídico, que es el consentimiento de cada una de las partes. Bilateral, cuando dijo antes bilateral, esto significa que, piénsenlo, esto significa que lo hacen dos personas.
Sí. Dos partes. Bien. Dos partes. Sí tienen que ser entre seres vivos, ¿verdad? Así es. Tiene que ser Sí, pero puede ser una persona, vamos a decir, física o puede ser persona jurídica. Todos lo han dicho bien. No es entre dos personas, es entre dos partes y cada parte puede estar representada por una o dos o tres personas, ¿sí? Si recuerdan, el ejemplo que vimos antes es yo le vendo la casa a otro, pero mi casa es la mitad mía y la mitad de mi esposa, entonces es una parte, la parte vendedora, conformada por dos personas. Y de otro lado, quien compra es un matrimonio, la parte compradora es una sola parte, que está conformada por dos personas. Seguimos. Okay. Porque produce todos sus efectos por el solo hecho del consentimiento, sin necesidad de la entrega de la cosa o del precio. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y veo que en una de las góndolas hay un set de vajilla, que lo veo a un muy buen precio, una vez que yo lo tomo y me dirijo a la caja para pagar, con esta conducta yo demuestro que he aceptado esta oferta. Entonces, una vez que yo he aceptado la oferta, que he manifestado a través de mi conducta que estoy aceptando esta oferta, el contrato de compraventa ha quedado perfeccionado. Fíjense que todavía el comercio no me entrega la cosa, ni yo tampoco he pagado el dinero, pero el contrato ya está perfeccionado. ¿Por qué? Porque el consentimiento produce todos los efectos. Además, este es un contrato no formal. Esto implica que no se requiere una forma determinada, ni siquiera para el caso donde el objeto de este contrato sea la transmisión de inmuebles, porque Antes que siga, acá el del video, cuando hablo de es consensual, es que requiere el consentimiento de las dos partes. Y después mezcló una cosita que, si bien está bien, en realidad la está mezclando, que tiene... Hola Damián, ¿cómo estás? No pasa nada. Que tiene que ver con el momento en que se perfecciona el contrato. ¿Sí? O sea, en el momento en que se perfecciona el contrato. Es el momento en que el contrato quedó... empezó a tener efecto. Cuando dice que está manifestado a través de la conducta, digamos. Claro, antiguamente, como para que ustedes lo tengan en un ejemplo, hace 2000 años, ponele, ¿cómo se confeccionaba un contrato? Era en el momento en que se daban la mano, ¿sí? En el momento en que se prometían su palabra y ya estaba. Claro, en ese momento el contrato ya quedaba sellado, ya quedaba no formalizado, porque formalizado es otra cosa, ya quedaba cerrado, ya quedaba pactado, ¿sí? No en el momento en que te daba la plata o en el momento en que me dabas la vaca, sino en el momento en que nos dábamos la mano y decíamos, a partir de este momento este contrato es válido, a partir de este momento yo te debo la plata y vos me debes la vaca, ¿sí? Y yo puedo ir a la autoridad y exigirle que vos me tengas que dar la vaca porque ya el contrato corre, ya tiene efectos, ya produce efectos, ¿sí? Es el momento, esto jurídicamente se llama el momento en que el contrato queda confeccionado, ¿sí? Es el momento a partir del cual ya hay obligación entre las partes, y el contrato empieza a tener efectos, ¿sí? Por ejemplo, empieza a correr el plazo, si es que tenía alguna manera de plazo establecida. Definir la modalidad de pago, ¿vale? No es perfeccionar el contrato, es parte de las tratativas del contrato. Es algo que tiene que estar en el contrato. Perfeccionar es, acordate, es lo mismo que darse la mano y es el momento a partir del cual el contrato empieza a regir. Ya puede producir efectos y consecuencias.
¿sí? Entonces, el ejemplo que da acá el disertante es que si yo si voy, pone el ejemplo de un supermercado que se perfecciona cuando las dos voluntades se manifiestan. Por ejemplo, la voluntad del supermercadista fue poner esto con este precio en la góndola. Ya está, yo lo vendo, ¿sí? Y si hay alguien que lo agarra, en el momento que estiró la mano y lo agarró, ya manifestó su voluntad de compra. Entonces, como ya estaba la voluntad de venta del otro y ahora está la de compra, ya quedó el contrato perfeccionado, según lo que dice este docente. Yo entiendo también que es así, pero no me gusta mucho el ejemplo. No me gusta el ejemplo. Prefiero que el ejemplo... sí, entre dos personas o, para que les sea más claro, yo voy libre, ya la voluntad del que vende está plasmada. Ahí alguien dice, yo vendo esto a este precio. En el momento en que yo cargo, ¿sí? Y digo, lo quiero, ¿sí? Y apreté clic, ahí quedó perfeccionado el contrato. Él me está debiendo la cosa y yo ya le estoy debiendo la plata. Cuando él me la traiga o yo la vaya a buscar, tengo que pagarle. Él con ese clic podría exigirme que yo le pague. Y yo con ese clic puedo exigirle que él me entregue la cosa. Me parece que acá se ve mejor. Capaz, a lo mejor le sirvió más el otro ejemplo y el mío no está tan bueno. También es posible. Hasta ahora no pidan que cabecee. ¿Va bien? Vamos. Listo. Sí, sí. Denme un segundito. Bueno, en cuanto a la formalidad, para que se acuerden, los actos jurídicos podían ser formales o no cuando la ley establece una forma específica, ¿sí? La ley establece una forma específica. Si la ley no establece una forma específica, entonces es no formal. La mayoría son no formales. Otro ejemplo, que se me vino ahora sobre el consentimiento, sobre la confección el perfeccionamiento del contrato. Cuando ustedes van a un remate o en la bolsa de valores, ocurre lo mismo. Alguien ofrece algo y del otro lado levanta la mano, ¿no? Entonces, yo a 10, 11, 12, 13, 15. 15 a la 1, 15 a la 2, 15 a la 3. Yo en el momento que levanté la mano, di mi voluntad de que voy a pagar esos 15. Y en el momento que el otro bajó el martillo, ya dio su voluntad. En el momento que lo puso a la venta, ya dio su voluntad de venta. En el momento que el martillo golpeó, ya está, quedó perfeccionado el contrato. ¿Vamos bien? Profe, una consulta. Profe. ¿En qué caso la ley determina la forma del contrato? ¿O cuál sería un ejemplo? Para la transmisión de dominio, ¿no era? De un inmueble. Sí, profe, para la por ejemplo, sí. si yo compro un auto, ¿no? O sea, para que sea mío hay que firmar 08 y todo eso, pero ya el contrato de complemento está hecho por más que yo no firme 08, ¿a eso se refiere? Sí, exactamente. Y en las casas pasaría lo mismo. Lo que pasa es que nosotros damos el ejemplo de la escritura porque es el más fácil de dar, aunque en realidad no es el ejemplo perfecto, pero, porque es lo mismo con el auto. Con el boleto de compra-venta, ya entre las partes es ley, ya se perfeccionó. La ley después te requiere una... un formalismo. Un formalismo para la inscripción de la titularidad, que es una cosa diferente. ¿Y cuál sería formal para hacer la compraventa? Para la compraventa no se me ocurre algo para decirte ahora. Sí te puedo decir, por ejemplo, como acto jurídico formal, la donación.
la donación sí o sí la tenés que hacer por escritura pública. Profesor, usted dice que un boleto de compraventa para un auto, ¿pero tiene que estar validado por un escribano o algo o no es necesario? No, no es necesario. Lo que te va a dar son mayores elementos a la hora de demostrar que vos le compraste a esa persona. ¿Entendés? Si el otro no te pagó, o si el otro no te pagó y tenés que ir a juicio y qué sé yo qué, si vos ya tenés un escribano que dice el que firmó esta firma es de José, ya está, vos no tenés que demostrar que esa firma es de José porque lo está diciendo un escribano. Es un tema de prueba. Es más para la legalidad. Es más para, sí, para evitar tema de prueba. Sería como un seguro más, claro. Por eso tanto embrollo cuando, por ejemplo, hay un alquiler apócrifo, así que no sirve, esos que toman las casas y hacen esos alquileres que dicen, no, yo tengo un contrato. Exactamente. Ahora, si alguien tomó una casa y tiene un contrato de alquiler y ese contrato de alquiler fue firmado adelante un escribano y el escribano dice el que firmó este alquiler, ¿sí? O sea, esta firma corresponde a esta persona y esta persona es la dueña de la casa, olvídate, tiene todas las... Claro, que quede bien definido quién es el locatario sí. Y el locador, sí. Imagínate que vos alquilas una casa y al revés. Te lo voy a contar al revés para que se entienda mejor. Vos venís y me ves a mí y me decís, Juan, tomaron la casa, yo tenía una casa que era de mi abuelo y me la tomaron. ¿Sí? La verdad, mi abuelo falleció la semana pasada y ahora me encuentro que la casa está tomada, vamos a sacarlo. ¿Sí? Vamos ahí y nos muestra un papel. ¿Qué vamos a decir? Lo mismo que dijo, creo que fue Andrés, este es un contrato apócrifo, guacho, lo hiciste hoy a la mañana para meterte. Resulta que pegada la hojita al escribano. Llamo al escribano y me dice, no, tu abuelo estuvo acá hace un mes, le alquiló a esta gente y esta firma es la de él y doy fe de eso. Y ya está, se acabó, te digo. Ahí está en el horno, sí. Flaco, tu abuelo lo alquiló, así que está alquilado. Ahora andé y cobrar el alquiler y punto. Bueno, también pasa igual que en el caso de las casas tomadas, es que después no pueden demostrar, digamos, la propiedad sobre esa casa porque no tienen una escritura, sino una posesión, y eso depende del que la ocupa. Exactamente. Bueno, ¿sigo? ¿Alguna otra pregunta? Siga nomás. La escritura pública que exige el artículo 1017 es un requisito de transferencia del dominio, pero no es un requisito del contrato en sí. Es decir, que este contrato puede ser válidamente celebrado en un momento privado y aún verbalmente. Además, es oneroso. Y esto es claro, porque así lo expresa el artículo 1123, donde una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra se obliga a pagar un precio en dinero. Es decir, que en la compra-venta no hay gratuidad. Y finalmente es un contrato conmutativo. Esto implica que por la naturaleza del contrato los valores que se intercambian, es decir, la cosa y el precio, tienen que ser similares o aproximadamente equivalentes. Es decir, que las contraprestaciones, desde el punto de vista económico, son equivalentes o al menos similares. Veamos cuáles son los elementos esenciales del contrato. Esto que acaba de decir con respecto, vamos un cachito ahí para atrás, se los pongo ahí para que lo vean, sobre que los contratos son conmutativos, que las contraprestaciones deben guardar algún tipo de razonabilidad o de proporción. Es más fácil de ver con un ejemplo. Si yo le compro la casa a cualquiera de ustedes, una casa que vale $50.000 y se las pago 10.000 pesos y lo ponemos en un contrato de compra-venta, seguramente este contrato no sea válido, ¿sí? Porque no está respetando, o sea, son varias cosas. Primero, este carácter de conmutatividad no estaría
no estaría en el contrato. Segundo, porque estaría afectada seguramente la buena fe de una de las partes. Tercero, porque recuerdan que nunca la ley puede utilizarse de modo abusivo, entonces alguien podría decir que yo me estoy abusando de la otra parte. Si la otra, ustedes podrán decir, bueno, pero yo puedo vender mi casa al precio que quiera. Sí, eso también es cierto, ¿sí? Pero vas a tener que tomar un montón de recaudos para que en el contrato con testigos y toda la pelota quede bien claro de que es tu voluntad y que conocías esta desproporción en las contraprestaciones. Sigo. De compraventa. Dentro de los elementos esenciales de este contrato vamos a encontrar al consentimiento, la causa. Elementos esenciales de este contrato, los mismos que del acto jurídico: consentimiento, causa y objeto. ¿Se acuerdan? Sí, profe, me acuerdo. Los esenciales, los que sí o sí tienen que estar en un contrato, ¿sí? Después pueden haber otros condicionales o accidentales, sí, que también los hemos visto, pero estos son esenciales. Esto lo tienen que saber siempre: acto jurídico, contrato, consentimiento, causa y objeto. Causa o finalidad, si bien no es lo mismo como sinónimos, pero para explicar esta parte es lo mismo. Causa y el objeto, que son elementos esenciales de todos los contratos y aspectos que ya hemos estudiado en clases anteriores. Por eso no voy a ahondar demasiado en esto. Solamente vamos a recordar que el consentimiento surge por una expresión de conformidad que resulta de manifestaciones intercambiadas por las partes. La causa, que era la finalidad que perseguían las partes y que ha determinado su voluntad. El objeto es la prestación prometida por las partes que intervienen en este contrato. Ahora bien, el contrato de compra-venta tiene dos elementos esenciales propios, que son la cosa y el precio. Elementos esenciales propios significa que en este contrato, si es de compra-venta, tienen que estar sí o sí, así como está el consentimiento, la causa y el objeto, también tiene que estar la cosa y el precio, ¿sí? En otro contrato no es un elemento esencial, ¿sí? En otros contratos puede que no haya, por ejemplo, precio, ¿sí? E inclusive puede que no haya cosa, después lo vamos a ver. Pero en el de compra-venta, sí o sí, a los tres elementos esenciales que ya vimos le tienen que agregar estos dos. Dos. Así lo establece el artículo 1123. Cuando nos referimos a la cosa, debemos comprender que pueden venderse todas las cosas, siempre y cuando puedan ser objeto de los contratos. ¿Qué cosa no puede ser, por ejemplo, objeto de los contratos? Un hígado. No puede ser. Las cosas ilegales. Algo ilícito, profe. Lo que esté prohibido. Todos Lo que esté prohibido por la ley. Perfecto, todos respondieron bien, y el hígado suponiendo que es el nuestro, ¿no? Un hígado humano. Con los de vaca no tenemos drama. Lo cual nos remite nuevamente a lo que ya hemos estudiado en objeto de los contratos. Recuerden que he dicho, cuando estudiamos el objeto de los contratos, que no pueden ser objeto del contrato los hechos imposibles o prohibidos por la ley, o que sean contrarios a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, o que sean lesivos de derechos ajenos. Ahora bien, el resto de las cosas pueden comprarse y Sí, claro que sí. No, te iba a preguntar porque en distintos momentos hemos hablado o ha salido el tema, pero nunca cómo se, vamos a decir, se le da un parámetro. Cuando se habla de moral y buenas costumbres. Sí. Bueno, es dificilísimo. Y es dificilísimo por esto. Porque
¿se acuerdan que cuando vimos las fuentes del derecho y cuando vimos qué es derecho, dijimos que era un conjunto de normas que se daban en un tiempo determinado y en una sociedad determinada, ¿sí? Que no, bueno, con las buenas costumbres pasa lo mismo. La moral y las buenas costumbres no son las mismas de esta sociedad hace 200 años o de otra sociedad ahora, ¿no? No tenemos las mismas moral y buenas costumbres. O sea, nuestra moral o nuestras buenas costumbres puede que para un esquimal no sean buenas, ¿sí? Y al revés. Entonces es algo bastante difícil. Es una fórmula que se viene usando desde hace mucho tiempo, que la verdad que no debiera estar, que debiera ser, qué sé yo, dentro de la ética, dentro de lo que en general y tomando toda la sociedad, no hay disidencias sobre que eso esté bien. O sea, salvo que tomemos una fórmula así muy grande, estaría mal. De todas maneras, los jueces, al momento de decidir sobre si existió o si tiene que ver con esto, lo que terminan haciendo es una especie de analogía, pero analogía entendida como una medición de qué es lo que haría en general la población, o, por ejemplo, se recurre a figuras, por ejemplo, si es un tema de familia, se compara con qué haría un buen padre de familia. Si es un tema de comercio, qué haría un buen hombre de negocios. ¿Viste? Se recurre a este tipo de figuras para establecerlo, pero la verdad que es bastante arbitrario. Igual, por otro lado, qué sé yo, independientemente de que las exhibiciones obscenas sean una contravención, lo cierto es que en esta sociedad, en este tiempo y en esta ciudad, va a encontrar la moral y las buenas costumbres. Ahora, si hacemos 400 kilómetros más allá y estamos en una playa desierta que dice playa nudista, pareciera que no hubiera afectación a la moral y a las buenas costumbres. Así que, nada, Pablo, es una pregunta difícil de responder. Espero haberla respondido a los chapuzones, pero es problemática. No, está bien, estoy pensando, por ejemplo, no ahora, sino cuando surge, vamos a decir, la necesidad de, como estábamos hablando hace un rato, surge el abuelo que se murió, hay que demostrar, y terminamos, vamos a decir, en un juzgado. Está bien que usted un poco nos explicó cómo se maneja el tema de los juzgados, pero ¿qué entraría para el juez en lo que sería la ética, la moral y la buena costumbre? Y en realidad lo terminaría resolviendo por sus propias vivencias. Por ejemplo, vamos a suponer que el abuelo a los 90 años se casó con una chica de 18 años, ¿sí? Y va a ser difícil que el juez entienda que, a pesar de que está la partida de casamiento y qué sé yo qué, que no hubo algún tipo de captación de la voluntad del abuelo, si esto no rayaba la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad en cuanto, qué sé yo. Sí, es algo más subjetivo, ¿no? Sí. Sería algo más como... Claro, imagínate que... personal y por el otro, digamos. Sí, antes era más fácil, hace 100 años era más fácil, porque cuando se referían a las buenas costumbres y la moral, era simple. Era lo que marcaba el cristianismo. Claro, es como... Antes, cuando nuestro Estado era religioso, era listo. Todo lo que marca el cristianismo es lo que es moral y buenas costumbres.
Ahora está más complicado. ¿Estamos? Sí, sí. Seguimos. Entonces, con respecto a la cosa, debe ser un objeto material, susceptible de apreciación económica y cuya venta no esté prohibida por la ley. Además, debe ser determinada o determinable y debe tener existencia real o posible. Por ejemplo, no puede venderse un órgano humano, porque su venta está prohibida por la ley. Sí puede venderse una vaca, un perro, porque son cosas susceptibles de apreciación económica. Susceptible de apreciación económica es que puede ser, que se le puede poner un número. A eso se refiere. Susceptible de apreciación económica es que se le puede dar un valor. Y el otro elemento esencial de este contrato en particular es el precio. El precio, para que este contrato de compraventa quede legalmente configurado, debe reunir ciertas condiciones. Primero, debe ser en dinero. Y cuando hablamos de dinero, hablamos, en el caso de la República Argentina, de la moneda nacional, de curso legal. Es decir, que hablamos de pesos argentinos. Además, debe ser cierto. Es decir, que debe estar determinado o debe poder ser determinable. Y finalmente, debe ser un precio serio. Porque recuerden, como lo veíamos recién, que los valores intercambiados, es decir, la cosa y el precio, tienen que ser similares desde el punto de vista económico. Vamos a ver ahora las partes de este contrato. Tenemos por un lado al vendedor, que tiene que entregar la cosa vendida, además debe garantizar, para el caso de evicción y vicios ocultos, y que también está obligado a recibir el precio. Y por su parte, el comprador debe pagar el precio, recibir la cosa y los documentos vinculados con el contrato y también debe pagar los gastos de recepción de la cosa. Pagar el precio, recibir la y por su parte el Un segundito, ¿eh? Ahí estamos. Obligaciones del vendedor. Entregar lo que... Obligaciones una vez que el contrato está perfeccionado, ¿no? Entregar la cosa vendida. Garantizar para el caso de evicción y de vicios ocultos, es decir, si la moto tenía quebrado el chasis, es el vicio oculto. Si en la transmisión de los papeles había un papel que estaba mal, es decir, que ahí se presenta un heredero que no estaba y que tiene un problema ahí con los papeles, o sea, en la transmisión, quiero referirme al derecho de esa cosa, responde por evicción. Es decir, garantizar que eso que te voy a entregar no tiene ningún vicio escondido, ni en sus derechos, ni en su estructura. ¿Está bien? Y la otra es recibir el precio, es decir, recibir el dinero que le voy a dar. Se daba en épocas de mucha inflación que habían contratos perfeccionados y cuando el tipo venía a pagar algo que yo quería vender, yo decía, no, ahora no te lo entrego porque ya subió. Pero yo te lo compré hace un ratito. No, pero ahora ya subió, yo no te recibo el dinero, así que como no te recibo el dinero, no te tengo que entregar la cosa. Y ahí el derecho es claro, no, flaco, yo te lo compré hoy, el contrato quedó perfeccionado hoy a la mañana. Vos me tenés que dar la cosa y recibir el dinero pactado. Y las obligaciones del comprador, ¿sí? Pagar el precio, recibir la cosa, ¿sí? Y los documentos vinculados con esa cosa, y si hubiese gastos de recepción, pagar los gastos de recepción. ¿Va bien? Sí, profesor, una duda ahí, porque yo entiendo y para mí está bien, pero ahí cuando decían los contratos que tenían como un objetivo, el objetivo del que vendió, que ya la plata esa, que era, digamos, tener una determinada cantidad de plata por lo que vendía,
y ya al ser eso de la inflación ya no le queda nada, ponerle en un caso extremo. No está yendo contra el objetivo también de lo que el contrato. Aparte es no formal, digamos, no, si es de palabra, por ejemplo, ¿cómo se reclama al otro que le dé lo que ya habían arreglado? Bueno, Carlos, lo que vos le decís, objetivo es lo que llamamos causa o finalidad, ¿sí? Que lo vas a tener que aprender. Causa o finalidad. Igual yo te entiendo, así que es lo mismo para mí. Y Maxi, el tema es el siguiente, el tema es que todos los contratos tienen que tener alguna seguridad jurídica para las partes, para que las partes se sientan a contratar. Entonces, una cosa es si justo se desató la inflación ese mismo día y entre la mañana y la tarde no se podía prever que esto iba a pasar, entonces hay una causa de, no sé, de fuerza mayor, cayó un meteorito y mató a todos los animales que había y vos tenés la única vaca que quedó viva. Ahí se podría llegar a entender. Pero no, si vos venís en una meta inflacionaria normal, como, o sea, normal, la que sea, pero que viene estando, vos al momento de sentarte a negociar ya sabías que estaba ese índice inflacionario, ¿sí? Entonces imagínate que, de hecho ocurre, y ocurrió mucho con Falabella, ¿sí? Que espero que la castiguen bastante, vamos a ponerlo al revés, ¿qué pasa si esto lo dejáramos pasar? Bueno, yo te recibo por internet el clic, te cobro de tu tarjeta, vos me das el dinero y yo dentro de una semana te digo, no, la verdad que estaba mal puesto el precio y te devuelvo el dinero. Vos te vas a enojar y vas a decir, y vamos a decir, yo Falabella digo, no estaba perfeccionado el contrato porque yo no te recibí, yo no te di la cosa, ¿sí? Y vos decís, no, quedó perfeccionado el contrato en el momento que hice estaba la clic. intención de venta. Aparte se cobró. Le compro. Sí, está bien, pero como yo no me importa nada de eso, acá te devuelvo la plata, así que no pasó nada. A lo mejor vos te enojás y decís, bueno, que se vayan a cagar, no me voy a enroscar en esto. Ahora imagínate si hay 100.000 maxis. Y de esas 100.000 personas que hicieron lo mismo que vos, los tipos tuvieron X cantidad de guita una semana, que en términos financieros es un montón. Sí, usaron tu plata y después Usaron tu ganaron plata, Exactamente, Carlos. Ganaron guita y después devuelven a todo el mundo diciendo, no tuvimos intención, así que... ¿verdad? O sea, una vez que el contrato queda perfeccionado, empieza a producir efectos. Bueno, es esto y Mercado Libre no es medio, no digo que sea ilegal, pero entre que uno cobra y uno paga y le devuelven, le acreditan el pago a uno y la venta al otro, tienen una plata ahí dando vuelta que la usan ellos. Sí, lo que pasa es que ahí sí es legal porque en el momento en que vos leíste las condiciones para empezar a operar en Mercado Libre, ya te las avisaron. Que no la vemos ninguna porque sí, claro, nadie lee la letra chiquitita, pero estaban ahí. ¿Sigo? Sí, profesor. Vinculados con el contrato y también debe pagar los gastos de recepción de la cosa. Estos son los particulares de este contrato. De más está decir que hay... Perdón, los gastos de recepción de la cosa, salvo, o sea, si recibir la cosa tiene algún gasto, ¿sí? Por ejemplo, yo vivo de este lado de un arroyito y para entregarme vos un paquete hay un balsero que te cruza y vale 2 pesos. ¿Sí? No es más probable que me digas, no, flaco, esto no estaba en el contrato, esto te toca a vos. Venía a buscarlo de este lado del río. Le estoy poniendo una tontería para que se entienda.
Lo que quiero decir es que esto, salvo que en el contrato ya haya especificado que este gasto cae en cabeza de quien vende. ¿Sí? O sea, esta obligación de recibir la cosa lleva implícita la obligación de pagar lo que fuese, no de envío, el gasto de recibir, no el gasto de envío, que son dos cosas diferentes. Salvo que en el contrato se ponga otra cosa. Igual ya es muy difícil que hayan gastos de recepción. Sigo. A este contrato aplican todas las cuestiones comunes a todos los contratos y todas las modalidades que ya hemos estudiado en el curso de obligaciones, como por ejemplo la compraventa condicional, y también otros pactos que hemos estudiado en el curso de derechos reales, como por ejemplo el pacto de retroventa. Pero en esta clase hemos estudiado las cuestiones particulares que aplican a todos los contratos de compra. De las modalidades no quiero que sepan esto de retroventa, o sea, con que tengan las condiciones que son plazo y condición, o sea, listo. Para mí es suficiente. Retroventa y preferencia se utilizan solamente para derechos reales, que son aquellos derechos que están vinculados a inmuebles, pero no son parte de esta clase. ¿Y se acuerdan qué podía ser una condición? Separándola de plazo, ¿no? ¿Qué otra cosa podía ser una condición? Por ejemplo, condiciones son... Las condiciones climáticas no eran algo que entrarían en... Sí, es algo a lo cual yo condiciono el contrato, ¿sí? Yo te compro este paraguas y entregámelo en el transcurso de la semana antes de que llueva, por ejemplo. Claro, era si pasa o no pasaba determinada cosa. Nosotros Si pasa, exacto, está condicionado, está agarrado a una condición. Yo voy a levantar... no sé, El ejemplo de la cosecha que había dado. el ejemplo de la cosecha, tal cual. ¿Está? Es eso. Es como que tenga que llevar yo algo de acá a Chile y se largó a nevar y cerraron la frontera, profe. También, o sea, yo hago este contrato a condición de que no esté cerrada la frontera al momento de ejecutarse el contrato. ¿Está? Buenísimo, seguimos. Particulares que aplican a todos los contratos de compra-venta. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido... No le comenten nada. Bueno, bastante... Bueno, vamos con el segundo. Tiene que ver con... Ya vimos compra-venta. Lo esencial es que estamos hablando de una cosa y estamos hablando de un precio. ¿Sí? Ahora vamos a hablar... La que sea, dale. A un amigo le había pasado una vez comprando en una página de internet, no sé qué artículo compró, no sé si era algo de ropa o algo para el hogar. Había visto el precio a lo que él quería comprar, cargó los datos de su tarjeta, todo para realizar la compra y creo que al día siguiente le informaron de la página que había cambiado el precio de la cosa que él quería comprar y que para que se realice la compra como que tenía que poner esa diferencia o algo así, me había comentado. Sí. Bueno, él al final no realizó la compra, dio debajo de la compra llamando a la tarjeta y todo. Cuando pasa algo así, ¿uno solamente tiene esas opciones o poner la diferencia por la compra o darla de baja si vos realizás con un precio? Ahí la verdad no te puedo responder bien y espero que te contesten tus compañeros. ¿Cuándo quedó perfeccionado el contrato? Cuando hizo clic para comprar. Y al consentimiento le empezó a dar los datos de la tarjeta. Perfecto. Y entonces, ¿a dónde tiene que ir tu amigo a solucionar esto?
Al COPREC. Defensa del consumidor. Al COPREC. Obviamente, del otro lado se van a hacer los boludos, obviamente, del otro lado van a decir que no es así, obviamente, pero se gana. No tiene por qué dar otro precio. Y si, salvo cuando Mercado Libre te pone sujeto a control de stock, ¿no? O sea, de esto vendo 2. Y si se terminó, se terminó. Pero salvo cuando sea así, si a vos verificaste stock y comprás, y después de eso te dicen, no tenemos el producto, la ley de defensa del consumidor dice que te tienen que entregar uno mejor. Si no tienen el mismo, uno de igual características o mejores. Y al mismo precio. Les aseguro que esto en el COPREC funciona. Profe, eso pasaba también en los precios cuidados, que hacían esa salvedad, que si vos, por ejemplo, no encontrabas lo que estaba publicado como tal, tenían que ofrecerte un producto en el mismo precio, de la misma calidad o mejor al mismo precio que estaba publicado. Creo que sí, pero no lo tengo claro, sí. No lo tengo Igual claro, en la práctica no sé si te lo hacían, pero creo que era algo así. Ahí la verdad no lo sé, pero supongo que sí, que debiera. Pero como no lo tengo claro lo de precios cuidados, no te quiero decir una Profe, cosa por otra. algo parecido pasa cuando uno, por ejemplo, hace una compra de un electrodoméstico. Si uno cuando hace la compra luego paga como ese seguro por algún daño o lo que sea relacionado a la garantía, no sé, por ejemplo, una tele que se te quema en ese periodo y vos tenés pagado lo que es ese seguro, ellos te cubren como o darte el mismo modelo de esa tele que vos tenías asegurado o uno que valga lo mismo, o sea, parecido al modelo que compraste o mejor. Mejor. Si tiene una tele exactamente igual, la tuya tenía 2 puertos USB y la que te quieren dar tiene 1, y del otro lado te dicen, bueno, pero ¿para qué querés 2? Y a mí qué me importa. Me tenés que dar una que tenga, si no tenés una que tiene 2, me tenés que dar una que tenga 3. Similar o mejor. No. Sí, y si no tenés una que tenga 4. Tal cual, es así. Y cuando te ponen un producto en góndola y no tiene el precio. Bueno, ahí ya es otra historia. Ahí no sé qué decirte. Ahí ya cambia la historia. Y ahí es la trampa. Pero, por ejemplo, ocurre mucho que al revés. Si ustedes ven algo en góndola, tiene el precio, y resulta que ustedes conocen el precio, ¿sí? Y dicen, ya esto está muy barato, lo compran, se lo ponen en el carrito y sáquenle una fotito al cartelito. ¿Por qué? Porque van a ir a la caja, ¿sí? Les van a facturar y en vez de facturárselo a 10, resulta que se lo facturaron a 18. Y ustedes le van a decir, no, disculpame, la góndola estaba a 10. A mí me pasó ver eso y me fijé por qué, por ejemplo, un dentífrico de los importados valía tan barato, me llamó la atención. Estaban todos vencidos hacía más de 6 meses. Bueno, pero ponele que no estén vencidos, Como la gente no ve los vencimientos muchas veces. Sí, ahora retomamos sobre eso, pero ponele que no esté vencido, quiero terminar esto. Y en la caja le dice, no, pero está 18. Está bien, pero el cartel decía 10. ¿Cuándo se perfeccionó el contrato? En el momento que toma el producto. Lo metieron en el changuito, ya está. Así que me lo tenés que cobrar a 10. Bueno, pero es algo distinto. Yo llevé una línea, no sé, había una oferta en línea, ponerle cerveza Imperial, creo que era en ese momento. Y podías combinarla como quieras. Agarré, no sé, los 3, 4 sabores que había distintos. Y entre esas agarré una. Y que era la marca IPA, digamos. Y cuando voy a la caja, me dijeron que esa no entraba. Pero no estaba aclarado en el cartel. En el cartel de oferta decía línea Imperial, no decía este producto específico, no estaba. Bueno, si lo hubieses comprado igual y hubieses hecho el reclamo en COPREC, te tenían que devolver la diferencia.
más alguna gentileza comercial. Ahora quiero volver, perdón, quiero volver a esto. ¿Por qué les decía que saquen una foto? Porque seguramente mientras ustedes estén en la caja, la chica le va a decir al de reposición, anda a fijarte si esto está mal hecho. Y el pibe va corriendo y va a sacar el cartel. La chica le dijo, anda, fíjate, me acuerdo clarito. Bueno, ahora vamos a suponer otra cosa. Vamos a suponer que estamos todos juntos comprando con Pablo y descubrimos, y a todos nos sobra plata, y descubrimos que hay un producto, está este dentrífico que está vencido y está muy, muy barato. ¿Sí? Y vamos a suponer que yo les digo, y ustedes van a tener que decirme a mí si estoy equivocado o no, o mejor dicho, si ustedes me seguirían en lo que voy a hacer o no. Yo agarro todos los productos que hay. Todo lo que hay en góndola, me lo llevo a la caja, veo que está vencido, pero me hago el tonto. Pago, ¿sí? Me lo llevo. Salgo hasta la puerta, espero un ratito con mi ticket en la mano, vuelvo a entrar, ¿sí? Digo, hola, ¿qué tal? Esto está vencido. Me tenés que dar sin vencimiento. O sea, me tenés que dar algo que tenga un vencimiento acá 6 meses. ¿Sí? Resulta que me dicen, no tenemos. Bueno, le devolvemos la plata. No, yo la plata no la quiero. Yo quiero el mismo producto o uno superior. ¿Sí? Se lo tiene que dar. Me lo tienen que dar. También puedo irme, iniciar rápido un Coprec y decir, hola, ¿qué tal? Yo compré 500 de estos productos. Cuando salí me di cuenta que estaban vencidos. Quise entrar, pero el de la puerta me insultó, así que inicié el Coprec directamente. Y ahora quiero que me devuelvan lo que yo compré. El abogado de la otra parte va a decir, bueno, te devolvemos la plata. Y yo le voy a decir, no, dame el producto. ¿Sí? Listo. Y me dan el producto nuevo. ¿Sí? Me traen todo el producto nuevo. Y ahora resulta que yo lo agarro todo, me lo cargo en el auto, me lo llevo al supermercado, ¿sí? Y le digo, hola, ¿qué tal? Vengo a devolver todo esto porque la verdad usé el primer pomo y no me gustó. Y la defensa del consumidor dice, si no me gusta, lo puedo devolver. Devuélvanme la plata. ¿Qué plata me tienen que dar? ¿La que yo pagué o lo que vale ese producto ahora en góndola? Lo que va en góndola. Lo que esté valiendo en ese día en góndola, ¿no? Bueno, yo entiendo que lo que vale en góndola. Ellos van a querer devolverme el dinero, se va a armar un tole-tole, pero si insistimos, es lo que está en góndola. O me dan algo superior, o me lo acreditan a ese precio y yo hago otras compras. Y me llevo la cerveza IPA que nos vamos a tomar con mi amigo Maxi. ¿Está? Hay que usar Coprec. Hay que usar Coprec, chicos. Arranquen con cosas chiquititas, practicando. Hay que usar Coprec. Es la única manera que vamos a educar a las empresas. ¿Está? Bueno, se está haciendo tarde, pero la verdad hoy nos quedamos un rato más, porfa, y vemos un contrato más. Dale. Ok. Listo. Dura poco Dura poco. Son 13 minutos, o sea, seguimos hasta las 9. Más de las 9 no va a pasar. A todo el contenido. En esta clase vamos a estudiar el contrato de obra y servicios. Antes que arranquemos, contrato de obra y servicio, creo que sí, también está.
No me acuerdo si los puse, bueno, después lo busco. Pero cuando me refiero a obra y servicio, bárbaro. Sí, lo puse. Cuando me refiero a obra y servicio, es un servicio que presto o una obra que presto, ¿sí? Servicio es, te voy a pintar la casa. Obra es, te voy a pintar un cuadro. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. El artículo 1251 del Código Civil y Comercial de la Nación nos aporta el concepto de este contrato de obra y servicios. Y este artículo establece que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, de la lectura de este artículo, lo primero que vamos a establecer es que, si bien hay similitudes, no es lo mismo un contrato de obra que un contrato de servicios. Antes de que lo explique, acuérdense que si entran en YouTube y entran en aprenderderecho.org, abajo tienen todo lo que va tratando en el video. ¿Sí? Digo por si tienen que buscar algo en particular que no se acuerden del que lo explicamos. Van acá y lo ven. No me hace falta que sepan todo esto de abajo, simplemente se los marco para que sepan. Okay. La diferencia radica en el hecho de que en un contrato de obra se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Por ejemplo, si yo me comprometo a escribir un libro o a pintar un cuadro o a realizar una escultura, en este caso estoy celebrando un contrato de obra. O una casa, o una pared, o qué sé yo, algo que se puede, una escalera, ¿sí? Obra, algo que se compromete a un fin de algo. ¿Qué va a pasar eso? A un resultado de algo. Hay un resultado, hay algo que tocas, que ves, que está ahí. Pintar un auto. Estoy prometiendo un resultado. En cambio, en el contrato de servicios, la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Por ejemplo, si un abogado se compromete a defender a su cliente, no le está prometiendo que lo va a sacar de la cárcel, sino que la obligación del abogado consiste en realizar las diligencias debidas de acuerdo a su conocimiento, a sus capacidades y a lo que se espera que haga un abogado instruido. La segunda cuestión a considerar, y que también aporta el artículo 1251, es que el prestador de servicios debe actuar independientemente. Esto implica que aquellos servicios que sean prestados en relación de dependencia se van a regir por las normas del derecho laboral. Vamos a ver ahora los caracteres de este contrato. Contrato de servicio por excelencia, y que cada vez que van a ver a un abogado les va a repetir lo mismo, es la representación en juicio, ¿sí? O sea, el abogado compromete su servicio, su trabajo, y lo que te va a decir es, yo no te garantizo el resultado. ¿Sí? Ahora, si ustedes contrataran la pintura de su auto y el chapista les dice, yo no te garantizo el resultado, yo no te garantizo que salga bien, seguramente ustedes no contraten con el chapista, ¿sí? Por eso el del chapista, el del pintor es de obra, exige un resultado, en cambio el de servicio es solamente el trabajo del otro. Es un contrato bilateral porque origina obligaciones a cargo de ambas partes. Así lo establece claramente el artículo 1251. Fíjense que una parte
se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio. Y la otra parte se obliga a pagar una retribución. Esto también lo hace que sea un contrato oneroso, porque si bien existe la posibilidad de que el contrato sea gratuito, cuando las partes así lo pacten, en la mayoría de los casos este es un contrato oneroso. Este es un contrato de tracto sucesivo, que necesariamente sus efectos se prolongan en el tiempo. Y es un contrato conmutativo, porque las contraprestaciones recíprocas son aproximadamente equivalentes. Vamos a ver. Acá, cuando habla de tracto sucesivo, se está refiriendo a que va ocurriendo en el tiempo, ¿sí? Es que se desarrolla en un tiempo determinado, ¿sí? No es como comprar un alfajor que es casi instantáneo. Te doy la plata, me das el alfajor. Acá duran un tiempo. A eso se refiere cuando dice tracto sucesivo. Y conmutativo, y acá me acuerdo haber leído una jurisprudencia de un juez con respecto a albañilería, ¿no? Alguien inició un reclamo porque había contratado a un albañil. Y la verdad es que la pared no le quedó como esperaba. Y ahí el juez lo que dijo es, por esto, por este carácter conmutativo, dijo, en ese momento el metro cuadrado de revoque valía 400 pesos. Y usted contrató al monito, así se llamaba el albañil, el apodo del albañil, usted contrató al monito y le pagó 80 pesos por metro cuadrado. Evidentemente, la calidad del trabajo del monito no podía ser no podía ser equiparable a la de aquel que cobra 400 pesos el metro, con lo cual esta persona perdió la demanda, ¿sí? Para el juez, para proteger al monito, se agarró de este carácter conmutativo y de alguna manera de las, ¿cómo se dice? De la proporcionalidad que tiene que haber. Aproximadamente equivalentes. Vamos a ver ahora las partes de este contrato. Por un lado tenemos al contratista o al prestador del servicio y por otro lado al comitente. Se llama contratista cuando el contrato es de obra. Y esta parte se llama prestador del servicio cuando es un contrato de servicios. Y esta parte tiene las siguientes obligaciones. Así como antes hablamos de vendedor y comprador, ¿sí? Acá se habla de contratista o prestador del servicio y de comitente. Comitente sería el que pide, el que va a pagar al contratista o al prestador del servicio. En primer lugar, debe ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización. En segundo lugar, debe informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Acá, después esto vuélvanlo a leer. Cuando dice ejecutar el contrato conforme las previsiones es lo que se entiende que debiera pasar, ¿no? Es esto de la buena fe en los contratos. Ahora, informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación es, el tipo está pintando la pared, ¿sí? Y resulta que ve que hay humedad que está viniendo en forma desproporcionada del otro lado. O sea, se rompió un caño. Del otro lado, la pared está chorreando agua, y el tipo se calla la boca, termina de pintar la pared y dice, listo, terminé, te cobra y se va. ¿Sí? Bueno. Ahí se ve la mala fe respecto a no haberle informado,
al comitente, al que va a pagar, que había un aspecto esencial por el cual no podía cumplir esa obligación comprometida, que era que la pared estaba chorreando agua. Se va a agarrar y va a decir, pero yo cumplí, yo la pinté. Está bien, flaco, pero no me avisaste que estabas pintando sobre mojado. ¿Se entiende? Sí. En tercer lugar, esta parte debe proveer los materiales adecuados que sean necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que se disponga algo distinto al momento de contratar. En cuarto lugar, es decir, si nada dice el contrato, la ley presume que el que tiene que proveer los materiales es el contratista o el que va a prestar el servicio. Salvo que en el contrato se diga, los materiales los provee el comitente. Paga, que es el comitente. Esta parte debe usar diligentemente los materiales que hayan sido provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador de servicio debe conocer. Esto implica que la regla general indica que el contratista o prestador de servicio es quien provee los materiales. Ahora bien, si se pacta algo distinto y es el comitente quien entrega los materiales, el contratista o prestador de servicios debe informarle si es que esos materiales no son aptos para la obra o para el servicio. Por ejemplo, yo le encargué a alguien que me pinte la pared, fui y compré una pintura y se la doy. El tipo cuando la abre, ¿sí? La pintura trae un defecto, está aguada. ¿Está? En vez de decirme a mí, esta pintura no sirve, agarra y pinta con la pintura como está. Cuando yo vengo le digo, es un desastre. Es la pintura que vos me trajiste. No, pero vos me tendrías que haber avisado. Yo ya terminé mi trabajo y me voy. No, flaco. O sea, te traigo otra pintura y lo tenés que pagar lo tenés que pintar de vuelta y no te voy a pagar. ¿Sí? Porque justamente no fuiste diligente en informarme que el material tenía un defecto. Ahora, si ese defecto estaba oculto, por ejemplo, pintó, quedó bárbaro y apenas salió el sol, la pintura se desintegró porque traía un defecto de fábrica, bueno, no le puedo hacer volver a pintar al pintor, no fue culpa del pintor. ¿Sí? A eso se refiere esta parte. En quinto lugar, esta parte debe ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido. Y en su defecto, si no pudiera hacerlo, en un tiempo que razonablemente corresponda. En sexto lugar, debe permitir el control de la obra por parte del comitente. Y también debe responder ante terceros por los daños que les resulten de la inobservancia de las leyes y reglamentos o de otros hechos ilícitos. A cambio de toda esta serie de obligaciones, el contratista o prestador del servicio tiene derecho a recibir el pago de la retribución. Y la otra parte, dijimos que es el comitente. El comitente, que también es conocido como dueño, tiene las siguientes obligaciones. En primer lugar, debe pagar la retribución. En segundo lugar, debe proporcionar al contratista o al prestador de servicios la colaboración que requiera, conforme a las características de la obra o del servicio. En tercer lugar, debe recibir la obra si es que hubiese sido ejecutada conforme a lo pactado. Y también debe pagar a todos aquellos que hayan participado en la obra o suministrado materiales si es que no les paga el constructor. A cambio de todo esto, el comitente va a tener aquellos que hayan participado en la obra o suministrado materiales si es que... Cuando dice recibir la obra, si fue ejecutada conforme a lo pactado, es... yo pedí que alguno haga un cuadro, ¿sí? un retrato mío. Y el cuadro está perfecto,
¿sí? El cuadro está perfecto, me lo traen, digo, no lo recibo, porque ahora no lo quiero, ¿sí? Diferente si me traen un mamarracho que no lo recibo porque no fue conforme lo pactado, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Si fuese la primera que está perfecto y yo no lo quiero recibir porque la verdad se me fueron las ganas, ahora no tengo ganas, bueno, quien me prestó esa de obra o ese servicio, según lo quieran ver, va a tener derecho a que se le pague ese cuadro porque él lo hizo de acuerdo a las indicaciones y de acuerdo a cómo fue pactado, ¿sí? Que no les paga el constructor. A cambio de todo esto, el comitente va a tener derecho a recibir la obra o el servicio y además tiene un derecho que es muy importante, que es el derecho al desistimiento unilateral. Es decir, que el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado. Pero, en este caso, va a tener que indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. Por ejemplo, supongamos que yo contrato a una persona para que haga una cerca de madera en mi inmueble. Una vez a la obra, me arrepiento y ya no quiero hacer una cerca de madera, sino que quiero poner un alambrado. Esta persona no puede hacer eso porque se dedica únicamente a hacer cercas de madera. Entonces yo tengo la opción de desistir del contrato por mi sola voluntad. No necesito la conformidad del contratista. Obviamente voy a tener que indemnizar al prestador los gastos y trabajos que haya realizado al momento. Vamos a ver ahora el objeto. Y acá vamos a tener que diferenciar entre una obra y un servicio. Como primera medida, con respecto a las obras, hay que destacar que este contrato es un contrato muy amplio y alude a todo tipo de obras, como por ejemplo la construcción de un edificio, de un puente, de un camino, de una escultura, etc. Incluso su modificación, su refacción y demolición. También puede referirse a la fabricación de máquinas, de motores, a su reparación, su desarme, también a la realización de obras intelectuales, como por ejemplo escribir un libro o una obra de teatro, una partitura musical o pintar un retrato, etc. Pero lo importante acá es que la persona contratada debe conseguir un resultado determinado. Es decir, que si el objeto del contrato de obra es la construcción de un puente, esta persona va a tener que construir el puente, entregar un puente terminado. Y cuando hablamos de los servicios, la persona que va a desempeñar la actividad se obliga a la prestación de ciertos servicios o de ciertos trabajos o una actividad en sí misma, pero no al resultado que la acción produce. Como por ejemplo los servicios que presta un abogado para un caso en particular. En este caso lo importante es que la persona contratada no tiene que conseguir un resultado determinado, pero sí debe brindar el servicio con la debida diligencia. Vamos a ver ahora la extinción del contrato. Otro ejemplo de debida diligencia y que no te asegura el resultado es, por ejemplo, con los cirujanos. El cirujano no te asegura el resultado, sí hacer la mejor operación posible. ¿Sí? Un personal trainer, profe. Te va a prestar el servicio, pero no te va a asegurar que baje peso o que te vas a quedar como Schwarzenegger. Exactamente, fantástico. Y básicamente vamos a encontrar tres modos. El primero de ellos es a través del cumplimiento. Porque cuando refiere a extinción, refiere a cómo se extingue el contrato, cómo finaliza el contrato, cómo desaparece el contrato. O el prestador del servicio cumplen con lo pactado y el comitente abona el precio previsto, se cumple el contrato y se extingue esta relación. Por ejemplo, si yo encargué una partitura musical y el contratista
me entrega la partitura que yo había pedido, yo le abono el precio y ya está, se acabó la relación, se cumplió el contrato. El segundo modo se relaciona con lo que ya vimos hace algunos instantes, que es el desistimiento unilateral del comitente. Tal como lo dije recién, el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad. Entonces, si el comitente desiste del contrato e indemniza al prestador o al contratista todos los gastos y trabajos realizados, este contrato también se acaba. Y finalmente, el contrato se va a extinguir por incumplimiento. En primer lugar, si el incumplimiento es del comitente, el contratista o el prestador de servicios tienen la opción de suspender su propio cumplimiento o incluso de llegar a la resolución del contrato. Y si el incumplimiento es del contratista o del prestador de servicios, el comitente... Un segundito, retrocedo un minuto. El incumplimiento es del comitente, el contratista o el prestador de servicios. ¿Cuáles pueden ser incumplimientos del comitente? Que no pague uno de los materiales. Exactamente. Exacto. Muy bien, chicos, chiquis. Tienen la opción de suspender su propio cumplimiento o incluso de llegar a la resolución del contrato. Y si el incumplimiento es del contratista o del prestador de servicios, el comitente está protegido con los siguientes derechos y acciones. En primer lugar, tiene derecho a no pagar el precio. Obviamente, no todo defecto autoriza al comitente a no pagar, sino que los defectos deben ser graves. En segundo lugar, la acción por cumplimiento del contrato y reparación de daños. Esta acción que puede interponer el comitente comprende tanto al daño emergente como al lucro cesante. En tercer lugar, también tiene la acción por resolución del contrato, al igual que la tiene el contratista o el prestador de servicios, en tanto y en cuanto el cumplimiento de la otra parte sea grave. Acá cuando se refiere a acción por cumplimiento del contrato o a la acción por resolución, se refiere a acciones, son procesos o métodos que les da la ley para lograr esto. Es como la demanda por daños y perjuicios, o sea, es un procedimiento especial, reglado, que da el Código Procesal. Bueno, acá lo mismo. Hay uno que se llama acción por cumplimiento del contrato. Y cuando dice comprende tanto al daño emergente como al lucro cesante, se refiere a que además del daño que se produjo, el no cumplimiento, también me va, aparte de eso que me tienen que resarcir, también puedo reclamar el daño emergente, que es un daño que se produce a consecuencia del daño causado. Por ejemplo, y el lucro cesante, que es que no pude utilizar esa cosa. Un ejemplo de daño emergente sería, yo contraté un pintor, le pagué para pintar una pared e impermeabilizarla. El tipo no me lo hizo, resulta que llovió y que entró humedad en la casa. ¿El daño del agua me lo produjo el pintor? No, no es un daño directo. Él responde por el daño que me provoca el incumplimiento del contrato, ¿no? Esta cosa de vos tenías que hacer esto y no lo hiciste. Pero esa humedad es un daño emergente, emerge de su incumplimiento. Por su incumplimiento ocurre esto otro, ¿sí? Que no pasan todas las cosas del derecho. O sea, el círculo de responsabilidad no en todas las cosas del derecho se va agrandando. Por el contrario, siempre son reducidos. Y el lucro cesante sería, por ejemplo, yo te pagué para que pintes el taxi, ¿sí? El pintor no lo pintó, me lo dejó parado, entonces yo no pude trabajar. Ese es el lucro cesante, es lo que yo no pude utilizar esa cosa o obtener un provecho de esa cosa o un goce de esa cosa. ¿Lo expliqué bien?
Perfecto. La acción por resolución es esto, es listo, no me estás incumpliendo, listo, lo doy por rescindido. Se trata de eso. Y también tiene derecho a hacer ejecutar la obra o a repararla por un tercero. Esto implica que si el contratista falta definitivamente a su obligación de hacer la obra, el comitente tiene derecho a hacerla ejecutar o hacerla reparar por un tercero. Y esto es a costa del contratista. Y el contratista no solo va a estar obligado a indemnizar el justo precio pagado al tercero, sino también los otros daños derivados del incumplimiento. Ejecutar la obra por un tercero, yo contraté con una empresa para que me pinte la casa. Pasa el tiempo, no lo hace, ya le... y ya, como es, pacté un precio y los materiales y toda la pelota. No lo hace, le intimo para que lo haga, bajo apercibimiento de hacerlo ejecutar por un tercero, no lo hace. Bueno, voy contrato a otra empresa y después le paso el costo de esa empresa a la primera. Pero aparte, los daños que se pueden haber derivado del incumplimiento, si cuando la intimé no vinieron a pintar y cayó agua y todo lo que les conté, entonces también van a tener que pagar eso. Esto es viable solamente cuando del otro lado hay una empresa o alguien que tiene mucho patrimonio para responder. Porque si ustedes le dicen al albanil, a mi amigo el monito, ¿no?, que yo ya te pagué el día de laburo, así que si vos no venís, yo lo voy a hacer con otro y después vos le vas a tener que pagar. Lo más probable es que el monito se ría mucho, porque por más que ustedes ganen el juicio y un juez le ordene que tiene que pagar eso, el mono no tiene donde caerse muerto, así que jamás les pagará. Tendrán una excelente sentencia colgada en un cuadrito que le ganaron un juicio al monito, pero no tienen de dónde cobrarla. ¿Lo expliqué bien? Sí. ¿Todos? ¿Alguien quiere que lo explique diferente? Me hacen mal las cosas, no le hago juicio al monito, sino a una empresa si contrato una empresa más grande. Porque al monito no vas a tener dónde cobrarle. Un vino al menos le vamos a sacar al monito. Es difícil. Se lo va a tomar, me parece. Bueno, sigo. Ya vamos terminando. 5 minutitos Como, ya termina. por ejemplo, los trastornos y gastos derivados del retardo en la ejecución. Y finalmente también va a tener derecho a destruir la obra mal ejecutada. Esto implica que cuando la obra se ha realizado deficientemente, el comitente puede tenerla por no hecha y destruir aquello que se hubiera hecho mal. De esta manera llegamos al final de la clase. Esto de destruir la obra es lo mismo, y siempre para con empresas. Una amiga tuvo un juicio así, con una constructora, de una pared que estaba mal construida y no con los materiales y torcida y qué sé yo qué. Entonces intimó para que se la vengan a arreglar, no le dieron pelota. Entonces contrató a otra empresa, la tiró abajo, ¿sí? Volvió a hacer la pared de vuelta. Todo esto se aseguró la prueba con fotos y con un escribano, ¿sí? Inició el juicio y después ganó el juicio. Entonces la otra empresa tuvo que pagar la destrucción de la pared, tuvo que pagar la construcción de la nueva pared, tuvo que pagar los daños y perjuicios ocasionados de eso, tuvo que pagar un monto indemnizatorio por el tiempo que duró esa obra y los perjuicios en la casa, o sea, el tiempo de volver a estar con polvo y todo esto y todo aquello. Así que, bueno, hasta acá llegamos, acá se termina la clase, nos quedan dos contratitos para ver la próxima, que es el de depósito y el de suministro. Depósito, suministro. Si llegamos al de transporte, vemos el de transporte, pero si no, vamos a hacer todo lo posible por llegar a los 3, así entran los 3 dentro del parcial. Y ya después arrancamos
cuestiones características de los transportes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? No, hasta ahí estamos bien. Bastante claro. Todo bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Saludos para todos, cuídense. Bueno, Pásenla bien, cualquier cosa me escriben. Y recibí un mail con uno de los grupos, así que si tienen otro grupo, mail y también. Pero si no lo hacen tampoco, es como vayamos entrando, luego lo vamos a charlar. Ok. Listo, nos vemos, profe. Chau, chicos. Chao, buenas noches. Una pregunta. Sí. Chao, profe.